Uno. Hola. Listo, me cayó. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que hacemos en la biblioteca de Confam Aranjuez, que hemos titulado El escritor invitado. Ya hemos tenido escritores reconocidos, muy poco conocidos, nada conocidos y otros medianamente conocidos. Hoy tenemos a Emilio Restrepo, que es uno de los escritores conocidos en la ciudad, porque Emilio lleva varios años ya escribiendo. Muchas gracias. Y Emilio también, fuera de llevar varios años escribiendo, pues desde su profesión también es un médico muy reconocido, ¿cierto? Entonces, como ya les conté, tanto para la gente de YouTube como los que estamos aquí en la Biblioteca y Centro Cultural Confam Aranjuez, vamos a recibir un aplauso a Emilio Restrepo. Como ya les decía, pues nosotros hemos tenido escritores acá, Emilio, si me permitís, voy a contar qué escritores han venido. Ha estado Juan Diego Mejía, ha estado Marita Lopera, también ha estado Dani Hoyos, Gilmer Mesa, hemos tenido a Sara Jaramillo Klinker, hemos tenido se me olvidaron los nombres, a Maritza Franco, también hemos tenido a Maritza Franco acá, y hemos tenido vamos a tener el día de hoy a Emilio Restrepo, médico de la Universidad CES. Yo soy médico bolivariano, posgrado en la de Antioquia y posgrado en el CES. Listo. ¿Y cómo un médico termina escribiendo? Yo antes de ser médico ya trataba de escribir, porque lo primario, la motivación inicial era la necesidad de contar historias. Además de contar historias, de escuchar historias y después reproducir las historias. O sea, las historias siempre han circulado en torno a mi vida, desde mi posición de ciudadano, desde mi posición de persona de familia, desde mi posición de vecino, desde mi posición de habitante de barrio y habitante de ciudad, y después como médico y después como profesor, siempre he tenido una motivación absoluta por las historias. Me gusta que me cuenten buenas historias y me gusta tratar de contar historias. Lo primero, que me cuenten historias, lo más simple, desde la oralidad, desde la conversación de la familia, desde la conversación de los amigos, desde el mismo barrio, las reuniones de la esquina, los teatros que nos cuentan historias maravillosas a través del cine, que es una de las grandes fascinaciones en esta búsqueda de que me cuenten historias buenas. Y ya después la literatura, tratar de leer mucho, a copiar muchas historias a través de los grandes escritores, de las grandes historias, y después tratar de contar historias. Entonces yo todo esto que absorbí como receptor de historias, después traté de expresarlo en el otro sentido de la ecuación como narrador de historias, desde lo oral, el barrio, el hogar, la casa, los amigos, los paseos, las diversiones, y después ya de forma más sistemática como escritor o como narrador, inicialmente oral y después como escritor. Y en la mitad, mi profesión de médico es una búsqueda permanente de historias, porque todo paciente le está contando una historia. De hecho, el documento que nosotros hacemos para tratar de ayudarle a los pacientes es historia clínica. Nosotros tenemos que recoger la historia, hacerle una filtración a esa historia, una decantación, un análisis y hacer una propuesta a través de esa historia. En la medida en que la historia sea más eficiente, es mucho mejor el acercamiento al paciente. Entonces, toda mi vida está rodeada de historias, como lo puedes ver, desde lo cotidiano, desde lo referencial, desde lo profesional, desde lo lúdico, y ya tratando de hacer una búsqueda como escritor profesional desde la configuración de mis textos literarios. También encontré en esta nueva modernidad la búsqueda de historias a través de los recursos que nos dan las redes sociales. Entonces, sin darme cuenta, resulté yo de youtuber. Resulté contando cuentos y resulté contando historias y leyendo artículos de reflexión a través de YouTube con una serie que tiene una buena aceptación, pues tiene más de 1 millón de visitas, que se llama Narraciones a un joven colega, donde aparecen varios que ustedes han visto por ahí: colega no trabaje tanto, colega no compre finca de recreo, colega madure bien, no haga bobadas, una cantidad de reflexiones en clave de humor o en clave irónica que también me han permitido expresarme a través de las nuevas tecnologías.
como el YouTube, por ejemplo, como las transmisiones por Facebook, como las transmisiones por Instagram, porque uno tiene que adaptarse a los tiempos modernos. Entonces, hasta podcast hemos hecho. Nosotros hicimos un podcast para la Un universidad. podcast. ¿Naciste en Amagá? Nací en Amagá por un asunto circunstancial, porque mi papá trabajaba allá. ¿Qué hacía tu papá? Él compraba café en la Federación de Cafeteros y a ellos lo rotaban. Entonces estuvo un tiempo en Fredonia, después estuvo un tiempo en Amagá y allá se varó la cigüeña y allá fui a Amagá. ¿Y dónde creciste? Como puedes ver, no he crecido mucho, pero ¿dónde me he ido volviendo viejo? Los primeros 5 años estuvimos en Amagá. Pero mi mamá, que era profesora, que fue profesora y era muy intuitiva, empezó a detectar ciertos estigmas que ella pensó que nos iban a hacer daño a los 2 hijos en Amagá, porque ya muy precozmente teníamos una gran fascinación por el pillaje y por la calle. Yo ya me estaba volando siendo un peladito a las galleras, a las peleas de gallos. Y yo ya me estaba volando siendo muy peladito a ver un delincuente que llamaban el Cabezón porque me producía una fascinación que no me producía el cura ni me producía el maestro, me lo producía el Cabezón. Entonces mi mamá vio que había demasiada proclividad al crimen, al delito y a lo ilegal o a lo que se salía de la norma en Amagá y empezó a detectar esos estigmas de pueblo chiquito, infierno grande. Entonces, y no confía mucho en la educación de allá porque ella era maestra en el pueblo y entonces entendió que no era lo que quería para sus hijos. Entonces ya rápidamente, cuando yo cumplí 5 años, nos vinimos para Medellín y ya empezamos a hacer una segunda vida de montañeros de pueblo venidos a la ciudad. Yo era el montañero del barrio, porque yo caía en un barrio a Belén, un barrio donde yo era el recién llegado. Entonces me tocó ese síndrome del recién llegado que venía del campo y me llamaba Emilio, que es un nombre era un nombre de montañero en esa época. Ahora el nombre se volvió a poner de moda, pero en esa época era don Emilio el de la tienda o el abuelito don Emilio, era un nombre de viejito. A mí toda la vida me trataron de traumatizar diciendo que tenía nombre de viejito. Hoy tengo un nombre play y ya estoy viejito. Entonces es muy simpático pues todo eso que se presenta, pero a los 5 años caímos a Medellín y a los 5 años ya nos metimos dentro del proceso educativo y ya empecé a estudiar y aquí estamos. ¿A qué parte de Belén llegaste? A Belén, Granada, el que queda a la vuelta del San Juan Bosco. Un barrio muy apacible, un De barrio San Juan Bosco femenino. Femenino, a la vuelta del colegio, que es un colegio gigante que hay allá. Pero es un barrio muy distinto, muy atípico, porque era un barrio que no tenía circulación de carros. Nosotros estábamos rodeados por arriba en la 76, por el lado de la 72, por arriba por la 30. Entonces, por allá pasaban los buses y el tráfico. Nosotros estábamos en una isla donde no había tráfico. Entonces, nosotros jugábamos fútbol, unos picados de fútbol que duraban 7 horas, y por ahí no pasaban carros. Éramos una cuadra que integraba muy cercanamente a todos los vecinos, donde todos éramos hermanos con distintos papás. O sea, éramos amigos que nos volvimos entrañables y que hicimos juntos. Era un barrio muy cercano. De hecho, mi barrio, te lo puedo decir con conocimiento de causa, no tuvo gente que cayera en esas veleidades de la delincuencia, en esas grandes trampas y esos anzuelos que tiraba la delincuencia en los años 70, 80, donde todo el mundo quería ser traqueto, donde todo el mundo quería irse para la uso, irse por el hueco. Nosotros éramos pelados de barrio, muy preocupados por jugar, muy preocupados por estudiar, pero no estábamos como muy contaminados, porque éramos una especie de gueto en ese barrio. Éramos muy tranquilos, muy hermanados, muy conocidos todos. Éramos muy sanos, realmente. ¿Cómo es que se llama el malandro de Amagá? El Cabezón. El Cabezón. Sí. Cuando comencé, voy a ir, yo tengo esa costumbre de ir, perderme, volverme a perder y volver a ir. Cuando estoy haciendo entrevistas, voy a meter por allá y voy a hablar de tu obra. ¿Alguna vez aparece o el Cabezón es uno de los pretextos para vos crear el personaje de Joaquín Tornado? Acordate que si nos ubicamos en Joaquín Tornado, él es todo lo contrario. Ya. Él es el defensor de la búsqueda de la justicia y de la verdad, porque él es un detective. Él trata de poner el orden en una ciudad que está sometida al caos, porque él es un detective, él busca la bondad. ¿Me refieres a los personajes, a los malandrines que aparecen en la historia? Sí. Si tienen alguna inspiración en el Cabezón. No lo sabría decir desde lo consciente. Puede que un psiquiatra descubra maravillas. Porque es que los personajes de uno no son
unilaterales o en blanco y negro, son la recopilación de toda la alimentación que uno ha tenido en el disco duro a través de la historia. ¿Qué recuerdo yo del Cabezón? Que no recuerdo, yo no me acuerdo, pero me lo contaron. El Cabezón era un malandrín que acostumbraba a asaltar fincas, incluso con violencia, era uno de esos que robaba cuatrero y también asaltaba las fincas y atracaba. Un día lo cogieron y el tipo se enfrentó, según cuenta la leyenda, como a 10 policías. Y se enfrentó a Bolillo y se enfrentó a Pata y le dispararon y no le pegaron y más bravo se puso. Y ese man dominó, tuvieron que traer otra gente encima para cogerlo. Y para mí era asombroso. Un señor con un despliegue de fuerza que era capaz de enfrentarse a la policía y que les diera dificultad derrotarlo. Entonces puede que eso lo haya copiado yo de manera inconsciente para tener pillos muy fuertes. Yo he tenido pillos en algunas de las historias mías que son de una fuerza y un poder que se salen de lo normal. Porque acordate que nosotros chupamos de todo ese criterio de Disney que nos enseñó que mientras mejor era el malo, mejor era la historia. Entonces yo trato de componer personajes antagonistas que sean muy malos. O sea, o malos que sean muy buenos malos. Entonces, este man era muy fuerte, puede que haya influido, lo estás haciendo notar. Yo no lo había pensado de esa forma, pero tengo malos que dan mucha brega, hermano, porque es que un malo que lo cojan en la primera página, o un malo que lo derrote el bien o la justicia en las dos primeras páginas, es un malo cagado, que no nos emociona. Nosotros necesitamos es un malo que dé brega, que ponga problemas hasta la última página y que ponga en serias dificultades al bueno, o que dé trabajo recuperar el equilibrio que necesita la sociedad para vencer al malo. Haga de cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesito yo para mis personajes? Que tengan mucha fuerza. Es posible que mis malos fuertes vengan de ahí, de una admiración que tengo por el malo. Entonces, el Cabezón no recuerdo específicamente exprofeso con esa nominación haberlo metido dentro de mis malos. No lo recuerdo, creo que no. Pero es posible que haya captado esas vibraciones de ese malo que se resiste hasta lo último, que se enfrenta, que es irreverente con el poder hasta las últimas consecuencias y que solamente se derrota al final, porque a él lo derrotaron, de hecho lo metieron a la cárcel. Y después estando en la cárcel por intromisión a fincas y por robos y por robo de cuatreros, parece que en una de esas intromisiones a las casas había tratado de violar a una señora. Entonces ya le metieron un delito mucho más grave, que era acceso carnal violento, y ese hombre, y como no tenía abogados, porque era muy pobre, y los pobres siempre han pagado el trato ante la justicia, porque este es merecidamente enjuiciado, el tipo creo que se pudrió en la cárcel, y allá, que en esa época era la ladera, creo que tuvo algún inconveniente muy grande con otro en un patio, y le dieron su buena dosis de puñaladas, y creo que al hombre lo pusieron a pasar trabajo en la cárcel. Pero está muy bueno explorar esa posibilidad, porque mira que me está abriendo un malo, que yo no había visto, me está abriendo. La serie continúa. De Joaquín Tornado. ¿Cuántos libros hay de Joaquín Tornado? Joaquín Tornado tiene 7 libros en este momento circulando. Tiene uno con el Instituto Tecnológico Metropolitano, el ITM, que recoge los primeros cuentos de Joaquín Tornado, que visibilizaron al personaje, le dieron una... ¿Cuándo sale el primer cuento de Joaquín Tornado y dónde? Sale en el ITM alrededor del 2013. Listo. A partir de ahí, ya la Universidad Pontificia Bolivariana se interesa por el personaje que ya lo vio materializado en un libro, y ahí la importancia para los estudiantes y para los que quieran ser escritores que concentren sus esfuerzos en un primer libro, porque ya hay un personaje que existe. No era mi primer libro, pero sí era el primero del personaje, entonces algún editor lo pudo ver ya estampado en un texto, configurado con una personalidad más bien definida, y le pareció interesante y me convocaron a Bolivariana en compañía del escritor Memo Ángel, que tenía su propio personaje, que era Rambert, y a mí me invitaron con Tornado, entonces yo hice una propuesta de Tornado. Al editor le gustó y parece que a los lectores les gustó, porque ese primer libro de Tornado, que tiene 2 novelas, ya lleva 3 reediciones, o sea que se vende y se lee. Entonces, con Bolivariana empezamos a sacar de manera secuencial aventuras de este personaje, y ya está en 6 libros en Bolivariana. El primero con 2 aventuras, después con aventuras así individuales, y el último con 2 aventuras. Entonces, en realidad tenemos 6 libros en Bolivariana, pero son 9 aventuras, y tenemos otras 3 ya listas esperando pues que la edición lo solicite.
pero el personaje tiene vida propia. Es un detective criollo, muy cercano a como somos todos nosotros, con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes, pero con una malicia y una obstinación que lo hacen un poquitico especial y una forma irreverente de ver el mundo que le dan ciertas características que lo pueden volver atractivo. Entonces el personaje está vivo y ahí está. Hemos tratado de confeccionar guiones en compañía de mi buen amigo el periodista Wilper. Hemos hecho guiones para proponerlo de pronto para terminar ese sueño loco que tenemos de verlo en una película. Queremos ver también en novela gráfica, estamos trabajando en eso. El personaje está vivo, que eso es lo importante de los escritores, que los personajes no sean planos, que los personajes tengan una personalidad y que busquen su propia vida, su propio camino. Tornado lo ha ido encontrando, lo que empezó como un divertimento de tratar de hacer novela policíaca, ya encontró eco en 7 libros que existen y ya encontró y está buscando su camino a través del guión, a través de la novela gráfica, qué sé yo, puede que una serie, no sé. Estamos abiertos a explorarlo. Bueno, antes de irme por ahí, ¿no sabías que aquí estuvo interno? Porque los que no saben, este fue el primer manicomio que existió en Colombia, este lugar, antes de convertirse en biblioteca. Acá estuvo internado el primer detective privado que hubo en Colombia. ¿Tartarín Moreira o qué? Tartarín Moreira. Eso es un personaje. Estuvo acá. Tartarín Moreira, interno. cada vez que me hablan de él, se me abre más mi interés por explorarlo. Es que ese hombre lo hizo todo bien. Era uno de los primeros dandis que había en Medellín. Dandy criollo, un dandy criollo. Un dandy criollo, dandy total, era un flaner. El tipo le gustaba, él se creía Baudelaire. El tipo andaba a la calle, el tipo exploraba la ciudad, el tipo odiaba su casa y le encantaban eran los putarrales, le encantaban eran los lupanares, le encantaba era la calle, el ambiente prostibulario y criminal. Entonces él era detective, pero al mismo tiempo componía bambucos y pasillos como muy probablemente ningún otro lo haya hecho. Y era un conversador absolutamente fascinante. Era un hombre que tenía una doble vida oculta, tenía una cantidad de pecados ocultos que lo hacen un personaje muy rico. Entonces, explorar a Tartarín Moreira y también era paciente psiquiátrico. Él no era para nada normal. Perdón. Porque estaba internado. Parece que el hombre sufría, a mí me han dicho dos versiones, pero son versiones especulativas. La una dicen que tenía una enfermedad bipolar maníaco-depresiva. Y que el hombre, cuando se era maníaco, escribía, componía, cantaba hasta las 3 de la mañana, se encerraba con prostitutas y después no les pagaba, porque tenía fama de ser conejero, o sea que no le pagaban las prostitutas. Pero tenían mucho miedo, porque las encarretaba a punta de carreta, pero después no les pagaba. Bueno, y el hombre, uno me dijo que era maníaco depresivo y que cuando estaba depresivo le daban unas melancolías que llamaban en esa época, que lo hundían en la oscuridad más absoluta y se encerraba y no salía y no se bañaba y no comía y quería morirse, entonces lo hospitalizaban por una melancolía intratable. Eso me dijo una vez una persona que lo ha estudiado y me parece muy razonable para esa personalidad que él tiene. Y otro me planteó que era como una esquizofrenia, pero no me cuadra, porque él era demasiado aseado, era demasiado, cuando estaba en fase de dandy, era demasiado bien puesto, un sombrero de los gardelianos finos, un traje sastre muy bien puesto, que el esquizofrénico es descuidado. Entonces no me cuadra mucho que sea esquizofrénico, pero sí maníaco depresivo con etapas bipolares. Entonces más bien me adhiero a eso, pero confieso públicamente, porque está grabado, confieso que estoy especulando con base en una conversación de borrachos, pero muy razonable. Bien, de Joaquín Tornado, ¿hay algún personaje de la literatura que haya terminado influenciando a Tornado, en la construcción de Tornado? Hombre, tienen que estar ahí porque yo me pasé leyendo La Juventud, me pasé leyendo a Raymond Chandler, me pasé leyendo a Daisy Hammett, me pasé leyendo a James Cain, me pasé leyendo a Rick Kirby, a la gente de X9, todas estas influencias del género negro y del cine negro, me pasé viendo películas de Humphrey Bogart. De hecho, en la carátula del primer Tornado aparece Humphrey Bogart en el del ITM, en los papeles que él hacía en El Sueño Eterno o en El Halcón Maltés. Entonces, uno sin buscar influencia, simplemente la mente de una persona en formación o en deformación, digamos,
que estaba leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y simplemente leyendo por disfrute y metiendo en el disco duro una cantidad de información, configura un personaje. Y no hay nada más distinto que un detective típico norteamericano del cine negro o hasta inglés trasladado a Medellín. No puede ser igual, pues que cómo se va a parecer un criollito a los personajes de Chandler o de Hammett. Es muy distinto. Ellos toman bourbon, ellos toman un bourbon, toman whisky barato y fuman tabaco, fuman cigarrillo a tres manos. Este hombre atornado, evidentemente, le gustan también las muchachas de la vida alegre, le gustan también el whisky, el bourbon no toma, y de vez en cuando, para ponerlo más en contexto, además de cigarrillo, se fuma sus baretos. Entonces el hombre, porque él es criollo, él es campechano de aquí y tiene esa malicia paisa que puede ser tan buena o tan mala, pero que puede dar tantos elementos intuitivos. Entonces él tiene de todos estos detectives, evidentemente no de los sofisticados, él no se parece para nada a James Bond, ni maneja autos de ese calibre, este más se le cada 2x3 se le va el carro, y no tiene esas chicas asombrosamente hermosas de celuloide que tiene James Bond, que compiten a ver cuál es más hermosa de todas. No, estas son criollitas, incluso son hasta muy simpáticas, porque hay una que llama las trillizas ninfómanas. Miren, usted conseguir unas prostitutas que sean trillizas y ninfómanas, pero a este man las encuentra, es que le pagan de esas cosas. Y lo más inverosímil del mundo, que es lo más real al mismo tiempo, lo más real que lo más inverosímil. Él las busca y la encuentra, y si no la encuentra, la inventa, porque él vive a veces en un mundo que uno no es capaz de interpretar si está fantaseando o no. Cuando él se pierde a un prostíbulo que le gusta mucho, que se llama La Gata Golosa, que después le tacharon el título, le llaman La Gata Culona, y a él le gusta mucho ir allá. Y allá se mete en unas situaciones que es mejor no explorar para no espantar a los espíritus bien pensantes. Pero a él le gusta explorar ese mundo oculto, ese mundo agreste, de esa noche oscura de Medellín que a veces no conocemos bien del centro para adentro, en el centro del centro o en el subterráneo del centro. A él le gusta explorar eso. Entonces a él le gusta explorar ese mundo oculto, que es un poquitico ajeno al de todos estos grandes detectives del cine de Hollywood, que ellos no tienen eso. Y de la novela del siglo XIX. También, pero la novela del siglo XIX era una novela más de ingenio, era una novela más de enigma, era un detective muy puesto en orden, también en sus ratos libres, cocainómano. Y estamos pensando en el mismo. Estamos pensando en el amigo Sherlock, que a todos nos influenció mucho. Pero ¿qué pasa con él? Era un detective de ingenio, no de calle. Entonces a él le ponían el crimen, a él le ponían los elementos que rodeaban al crimen, el hombre se rascaba la barbilla, tocaba violín, hacía unas profundas reflexiones mientras se tiraba sus buenos cocazos, porque era fanático de la coca, y le abrían las conexiones neuronales. Era muy freudiano. Y entonces, el hombre, después de una reflexión, él llegaba a la conclusión del enigma. Y lo mismo hacía Hércules Poirot, el de Agatha, y lo mismo hacía Miss Marple, que era gente que era de poquita calle, aunque Sherlock también se metía a veces por ciertos callejoncitos a mirar cosas, pero eran más un trabajo interno cerebral de una profunda reflexión y un análisis muy inteligentísimo, casi que lo mismo que hacía Poe cuando proponía al detective, a Dupin, cuando lo proponía, que era un hombre que mirando el mundo, mirando los indicios, mirando las huellitas, llegaba a unas composiciones teóricas impresionantes que resolvían el enigma. Tornado está muy lejos de esto. Tornado es un detective callejero. Es canchero, es olfativo, es intuitivo. El hombre la busca. El hombre, si tiene que disfrazar de paciente psiquiátrico, se disfraza y se mete. El hombre, si tiene que disfrazar de estudiante eterno en la universidad, de esos que pasan 15 años allá, se disfraza y se mete para seguir en la pista al secuestro de una prepago, como en una novela. Y así por el estilo. Él es un sabueso, él es un husmeador, es pesquisador oliente de la pista en caliente o en frío, pero él se mete a la calle. Él no es de esas grandes disquisiciones intelectuales que lo llevan a ser pues un portento de intelecto, no, nada más lejos de Tornado. A él lo que le gusta es olisquear y meterse en el fango.
de Tornado, ¿qué podemos decir en sus gustos? Porque hemos hablado de otros gustos, pero no hemos hablado de sus gustos musicales, de sus preferencias deportivas, de su comida, de qué comía Tornado, cómo, dónde vivía, nada de esas cosas hemos contado, para que motivemos un poco a la gente, porque en las bibliotecas con fama, valga la cuña, tenemos algunos de los libros de Joaquín Tornado, ¿cierto? Entre esos tenemos este, ¿cierto? Este libro tiene un planteamiento muy interesante con lo que me estás preguntando, porque este libro plantea la primera y la última aventura de Tornado en este solo volumen, que es el primero con Bolivariana. En el primero, que se llama Música de Buitres, él todavía no era un detective. Él era un muchacho que habían echado de la policía y un fiscal amigo de él que necesitaba investigar un secuestro. Le dice, venga, hombre, pato, usted que no está haciendo nada, usted es un inútil, venga, ayúdeme para alguna cosa porque necesito infiltrar a alguien en la negociación de un secuestro, necesito que me ayude. Usted no tiene nada que hacer y si le pegan un tiro, nada, pierde, venga para acá. Entonces lo metió a investigar un secuestro cuando no era detective y entonces se empieza en un trabajo de inmersión, se mete al mundo horrible del secuestro, en este caso por la guerrilla, y ustedes no saben en lo que para esto. Es impresionante porque la historia une tres historias de la vida real que conocí directamente de los protagonistas. De hacerle la integración de hilo narrativo y logré más o menos cohesionar la idea y es una historia impresionante. En esa época Tornado era pobre, sin recursos, únicamente trabajaba por la liga que le dio el fiscal que lo contrató y ahí podemos ver la fase inicial de Tornado cuando estaba en gestación. Pero en el último es muy llamativo porque el mismo fiscal que lo contrató en el primer caso, ese fiscal va a la oficina de él y ya queda en el poblado. Una oficina que ha crecido mucho y lo primero que se encuentra en esa oficina del poblado es un cuadro enorme de Obregón, con un toro fundido, con una mujer fundida en toro, de Obregón. Entonces el fiscal, que lo conoció pobre, que ya le ha conocido los éxitos económicos que lo llevan a tener una oficina en el poblado y un cuadro de Obregón, le dice, venga papito, venga, venga, usted no ha sido muy refinado para los gustos que digamos, pero usted ya está en el poblado y ya tiene un Obregón pegado a la pared, ¿y cuánto vale un Obregón? Bajita la mano hoy, digamos que vale 1.000 millones de pesos. Entonces le dice, venga papá, yo no me quedo con esta. Necesito que me cuente de a dónde sacó el Obregón. Y esa es la historia que se llama Tornado y el Obregón. Una historia, se la recomiendo. Entonces ahí aparece... Pero no es porque vos la hayas escrito, ¿cierto? No, porque es una historia, no, la historia me supera. Yo soy simplemente un narrador. Yo no tengo mucho talento para inventar historias, pero soy una buena grabadora. Yo escucho bien, yo me pongo mucho cuidado a los interlocutores y armo buenas historias, pero la historia me trasciende. La historia no, podemos decir que no es mía. Soy capaz de decirle cómo llama el dueño del cuadro, porque parte de la vida real. Más que no lo voy a decir aquí porque mi buen amigo se enoja. O sea que en pocas palabras podemos decir que todos tus relatos, todas tus historias parten de hechos reales. Parten de hechos reales, a veces distorsionados por la creación literaria. Por ejemplo, el último de Tornado, ese está muy interesante, porque parte de un hecho real, que fue que el escritor Manuel Mejía Vallejo, la familia cuando se murió, donó a una biblioteca pública muy importante de la ciudad, donó todos los papeles que tenía guardados en la biblioteca privada. Hasta ahí es cierto, la familia donó, el escritor todos lo conocemos, todos lo admiramos, y ahí está. ¿Dónde empieza la creación? En lo que le voy a contar. Aparece muerto un profesor que estaba cuidando el legado de Manuel Mejía porque teóricamente estaba organizando los papeles y dándole pues cierta estructuración a todo lo inédito y a lo publicado, a las primeras, segundas, terceras versiones. Aparece muerto ese profesor en la biblioteca y cuando aparece muerto el profesor, el investigador descubre que se perdió un manuscrito, que se perdió un libro inédito de Manuel Mejía, donde proponía una nueva teoría sobre la muerte de Gardel. Entonces mire que todos son elementos reales. Manuel Mejía, la donación, Gardel se murió, hay muchas teorías sobre la muerte de Gardel. Lo que no es tan cierto, o no sé si sea cierto o no, es que Manuel Mejía escribió una novela sobre Gardel, aunque él trató, como él amaba el tango, de hecho miren Aire de Tango, él tenía unas teorías cuando tomaba roncito y le decía a los amigos que él tenía una teoría sobre la muerte de Gardel, que también es cierto, me lo han contado los interlocutores de él, porque yo nunca hablé con él.
partiendo y robándome esa idea de que él tenía una teoría sobre la muerte de Gardel, me inventé una novela inédita, me inventé una teoría, me inventé un robo que lleva a la muerte de un profesor, y eso es una novela que yo creo que es muy digna, con elementos robados de la realidad, intervenidos por la creación del escritor, ficcionalizados, organizados por el hilo narrativo de las técnicas narrativas de la novela negra. Tratamos de hacer una propuesta que se llama Tornado y el inédito de Gardel, que es el último libro que publicó Bolivariana. Entonces mire que la vida real da para mucho. ¿Cuántas historias cree usted, Arbey, que puede dar un sitio como estos? El primer manicomio de Medellín, de Colombia, lleno de pacientes rarísimos, inteligentísimos, llenos de historias. Entonces aquí uno podría configurar una maravilla de recopilación de historias viendo a la gente que estuvo aquí internada. Mire que ya salió una motivación de historia con Tartarín Moreira. Muy bacano explorar esa posibilidad, porque es que la realidad le permite a la ficción alimentarse, y muchas veces la realidad es más fuerte que la ficción y permite estimular la creación literaria de obras que pueden tener cierta dignidad. Entonces a mí me parece muy interesante explorar eso en los aspirantes escritores, en los nuevos escritores, en los miembros de taller. Hombre, busquen historias de pacientes famosos y arranquen a hacer propuestas. El señor que mató toda la familia, el señor que violó a la hermana, el señor que era un poeta famoso, el señor que era un detective, el que fue gobernador de Antioquia, el que era hijo del gobernador y vivía en el poblado y vino ahora aquí. Que hay mil historias. ¿Cómo será esto enriquecedor para un amante de la escritura que quiera consolidar historias? Habíamos quedado aquí, vamos a hablar de Joaquín Tornado y de Un hombre solo y mal acompañado, ¿cierto? Hablemos de Un hombre solo y mal acompañado. Es una novela, pero también se puede leer como cuento, ¿cierto? Yo creo que es una mistura interesante que podría tener las dos características. Esa novela o ese libro para mí tiene un valor interesante, y es que parte de una necesidad que vivimos todos los que estamos aquí, que fue la famosa pandemia. Cuando estábamos en pandemia, a todos nos tocó quedarnos mucho más tiempo del que queríamos encerrados en la unidad, en la casa donde estábamos viviendo. Nos tocó quedarnos por obligación. Entonces, ¿qué empezó a pasar? A mí me tocó hacer una cosa que no me tocaba hacer anteriormente, que era sacar el perro. Porque yo había delegado esa función en la hija o en el hijo y a mí no me tocaba. Pero me empezó a tocar. Teníamos que repartirnos las funciones de la casa, y un día saliendo, en una semana me pasaron un poco de cosas. Lo primero fue que pisé una caca de perro. Yo estaba estrenando tenis. Eso no falla. Justo ese día. No, al otro día, pero eso no falla. Y pucha, uno nunca pisa una caca de perro, y el día que está estrenando tenis la pisé. Y yo bien juicioso tratando de recoger la caca de mi perro para que otro sinvergüenza no la recoja y yo la pise. Entonces yo quedé condenado en la ira, y se me desembocaron con mucha justicia unos instintos asesinos. Yo quería volverme asesino de los dueños de mascotas que no recogían la caca de perro. Evidentemente, como tengo una buena formación y no soy asesino hasta ahora, entonces, ¿qué hace un escritor que no es asesino? Se venga escribiendo un cuento. Entonces escribí un cuento que llamaba Caca de Perro. Y escribí ese cuento Caca de Perro y empecé a descubrir, ahí está en internet por si lo quieren leer. Ok, pueden comprar el libro mejor, papá, pero bueno, ahí está en internet, se llama Caca de Perro, Emilio Restrepo. Ahí está el cuento donde yo empecé a jugar con esa historia, y me empiezo a escribirla y empiezo a notar que me empecé a reír. Y yo decía, pues, ¿será que estoy enamorado de la historia? No, la historia era graciosa el primer día. Al segundo día bajé y descubrí un señor gordo que había ido, un señor muy obeso, de esos de, usted no sabe quién soy yo, de esos así creídos, que era un magistrado. Después supe, un señor muy alborotado, muy grosero, soltaba unos perros grandísimos y no le importaba si lo atropellaban a uno, si le atropellaban la mascotica a uno, muy grosero. Y ese día estaba hablando muy al escondido de la que yo intuyo que era su esposa, con una persona que yo interpreto que no era su esposa, que le estaba haciendo una serie de reclamos porque no la había ido a visitar. Y le decía, pero ¿quién sale en pandemia? Hombre, me tiene muy marcado, pues como muy emproblemado con la relación. Y entonces yo dije, qué personaje tan interesante. Entonces lo dejé ahí guardadito y ahí lo metí. Y el tercer o cuarto día salí por ahí por la noche tarde porque me quedé escribiendo unos textos
y el perro empezó a correr, se me había olvidado sacarlo a las 9 y lo saqué como a las 11:30 o 12, y salí yo a las 12 de la noche al parquecito de la unidad y descubro un señor como de 80 años que parece un murciélago chupando vareta. Entonces es muy raro ver un viejito varetero, pero no callejero pues, sino un viejito bien vestido y mirando para todas partes en un visaje, chupando vareta como un murciélago. Y yo decía, uy, qué idea tan interesante para montarle una historia. Para montarle una historia a este video, yo lo miraba, yo me escondía viéndolo y así, que pucha, prendió uno y al otro día volvió a bajar. Y un día, el tercer día, estaba chupando la vareta cuando una muchacha lo estaba buscando, papi. Cuando llegó la muchacha, el tipo inmediatamente botó el bareto. Y decía, es que este viejo es corrompido, este viejo es al escondido, ¿no? Este viejo se esconde porque la familia, papi, ¿usted por qué salió? Usted no tenía permiso. Permiso, un señor de 80 años dándole permiso. Aquí hay algo raro, este man está muy raro. Y después descubrí que era un paciente psiquiátrico y que entre sus vicios estaba la vareta, pero se escondía, no tenía pues, no lo hacía con poder, como el rico viejo que fuma vareta y no le importa, no, era escondido. Eso, hasta ahí vamos. Pero al tercer o cuarto día después me llamó un personaje muy cercano, un familiar mío, en un tono muy raro, porque me dijo, ¿qué más, hombre, primo, médico, qué has hecho? Tin. Tengo el remedio para el COVID. Tengo el remedio para el COVID. Y todo Colombia y todo el mundo encerrado. Y el man allá con el remedio no había dicho, pero entonces me llamó y me dijo, no, vaya por ivermectina. Yo la estoy tomando. Todos los días me tomo mi ivermectina, yo salgo. Como él era muy respetado en el pueblo donde él vivía, como que la policía no le ponía problema. Y entonces tenía la solución para todos los problemas del universo, que era la ivermectina. Evidentemente a los 3 meses se murió de COVID. Pero entonces él me llamó en ese delirio a contarme que tenía la solución, pero lo mejor no fue eso. Como le paré bolas, porque uno bien desparchado en pandemia, entonces le paré bolas y a los 3 días me llamó. Primo, le voy a contar una cosa. Acabo de salvar 2 municipios. Salvar 2 municipios. Sí, ¿qué pasó? En esa época el río Cauca se estaba subiendo y amenazaba con arrasar a Puerto Valdivia. Y entonces me dijo lo siguiente. Un señor que sabe que yo tengo ciertos poderes, porque ya se sabe, eso es imposible ocultarlo, que sabe que tengo ciertos poderes, vino por mí, me tocó la puerta a las 12 de la noche y me dijo que me tenía que madrugar con él y con el papá de él, que es un señor que tiene el poder de imposición de las manos, y que teníamos que ir a orar para que el río bajara a su cauce, porque había miles de familias que se iban a morir. Entonces yo comprendí mi compromiso con la humanidad. Y a las 5 de la mañana salí con el señor, con el hijo que era un ancianito que lo tuvieron que llevar cargado, y se fueron para un monte que había por allá no me acuerdo exactamente el sitio, una montaña que hay en Tarazá o en algún sitio donde se divisa todo el Cauca, y se encerraron a rezar. El hijo, el señor sabio y él, porque tenía un gran poder. Rezaron como 2 días y empezaron a notar que el río empezó a bajar. Cuando llegaron a la casa, él llegó exhausto del cansancio y de todo ese gasto energético que había hecho y se acostó 1 o 2 días a dormir. Y el viejito llegó y al otro día se murió, porque como que dejó las últimas energías allá. Y a mí me pareció una historia tan tesa la de él, pero evidentemente en mi interpretación de médico, este tipo estaba delirando, este tipo estaba haciendo un delirio maníaco. Entonces empecé a unir historias, empecé a unir el viejito varetero, empecé a unir que lo regañaban y que se le volaban los higos porque era psiquiátrico, empecé a unir al señor este que tenía la solución a los problemas de la humanidad con ivermectina y que tenía la cura para el COVID, y empecé a unir la historia del viejito este que salvó el Hidroituango. Y lo metí en una historia y lo mandé al CES y me gané el concurso. No le había contado que entonces con caca de perro lo mandé a Confenalco y me gané el concurso. Y con este lo mandé al CES y me gané el concurso. Después, otra compañerita que estaba siendo agobiada por un mal vecino, por peleas de mascotas, empezó a contarme que estaba muy angustiada porque el tipo la estaba amenazando, la estaba acosando. Entonces a mí se me ocurrió recomendarle a un amigo mío que es uno de esos tipos que todos deberíamos tener, que son los que resuelven problemas. Entonces me dijo, ay no, qué miedo, yo no me le apunto a eso es para usted que es tan malo, pero yo no me le apunto a eso. Entonces a mí me quedó gustando la idea y le monté la película a este amigo mío que resuelve problemas y salió un cuentazo que se llama Dientes de Perro. Y me lo mandé a
a la cosa del municipio de Envigado y ganamos. Entonces yo empecé a notar que las historias de KKP, la historia de todas las historias que tenían como elementos comunes, cosas de la vida real, distorsionadas por la picaresca, tenían su duende, tenían su encanto y se estaban ganando premios. Entonces lo reuní en un concurso, a ver, se me está olvidando uno de Confenalco, otro del CES, otro de Río Negro, de Envigado. Los uní en un libro, pero lo mandé como libro de cuentos. Y ganó el concurso libro de cuentos. Después alguien me hizo notar que como era un microespacio cerrado y como era un solo personaje que atravesaba todos los cuentos, pues tenía más estructura de novela. O sea, que los cuentos juntos se podían leer individuales como cuentos, pero se podían leer como integración a través de un personaje, un hilo narrativo y un espacio común que configuran una novela. Entonces me gané el concurso de cuento y por eso quedó calificado como cuento, porque como me dieron plata y publicación como libro de cuentos, pues así quedó, para ir a engañar a los que me pagaron el concurso. ¿Cierto? Entonces es un collage de cuentos que constituye una novela, pero es en el ritmo, usted lo conoce muy bien, es un libro que se deja leer, es muy entretenido. Yo en estos días que iba a dictar una conferencia sobre ese libro me volví a leerlo y todavía me volví a reír de las bobas que hay. O sea, son ingeniosas, eso tiene una cantidad de historias por todos los lados y sus historias y se deja leer. Ese libro incluso merece ser ampliado. Si yo me encuentro más historias de este personaje, que es un personaje neurótico, mal genio, irritable, tramador. Y después me salió otra historia, que era la historia que en la unidad mía cogieron un degenerado, un pederasta que tenía una red de pornografía infantil con una señora que filmaba a sus propios hijos y este personaje era un especialista en salud y vivía en la unidad. Y era un especialista, era un especialista reconocido. Y tenía una compinchería con un director de cine español, lo pueden buscar en internet, ahí está clarísimo, y es el nombre de la unidad. Entonces le monté una película también ficcional basado pues en todos estos elementos. También está en el libro. Entonces, como puedes ver, tiene una cantidad de historias que pueden ser muy legibles, muy entretenidas, que es lo que para mí tiene que tener la literatura, que tenga un acto de complicidad con el lector. Yo no soy de los que digo que desprecio al lector y que no me importa, no, me importa y ojalá se ría bastante y ojalá lo recomiende y ojalá diga que es la mejor experiencia que ha tenido. Me gusta el lector y me gusta ser amigo del lector y ser cómplice con el lector y que él se entretenga. Entonces, eso es lo que traté de hacer en el libro y vos has visto que ha tenido una muy buena acogida. Claro, de hecho, no sé si recordaste cuando lo presentamos, dijimos que ese libro merecía una segunda parte. Merecía una segunda parte, pero he estado tan ocupado en otras cosas que no le he sacado el tiempo. Pero ese personaje necesita ser explorado. Es un personaje de historias continuas. Continuas, con aire picaresco. Qué miedo me da, que una vez traté de escribir una historia con el mismo personaje encerrado allá y me empezó a salir muy serio, muy grave. De pronto estaba reflejando mi propio estado de ánimo, pero había perdido ese duende que yo te decía, ese picante que lo hacía tan atractivo en el primer libro. Entonces dije, no, ¿será que estoy muy contaminado? Después, y lo dejé guardado. Pero yo algún día tengo un compromiso con ese personaje, así como recuperé a Tornado en 7 libros que ya va para 10, debería recuperar este en un segundo libro que vaya para una novela más grande. Aquí uno podría quedar hablando con el libro toda la noche, pero el tiempo en las bibliotecas es corto y limitado. 2 preguntas que alguien que le quiera hacer a Emilio, que sean corticas y sucintas las respuestas también. No me comprometo, pero hago un buen esfuerzo. Alguien que le quiera preguntar algo a mí. Doctor, yo escuché alguna vez en una entrevista suya que usted era como el eterno perdedor de los concursos literarios que se hacían en la ciudad. ¿Cómo perseveró hasta alcanzar? No, yo soy empecinado en perder, yo sigo perdiendo. Ya casi que me gradúo profesionalmente de perdedor crónico irreversible. Pero es que en la mitad de muchos concursos que he perdido, también he ganado otros. Pues tampoco podría ser tan injusto con la providencia. Yo me he ganado el concurso de la alcaldía de novela, me he ganado el concurso de la alcaldía de cuento, me he ganado el de Envigado de novela, me he ganado el de Envigado de cuento. No, yo es por ponerme de célebre, pues. Pero es más los que he perdido. ¿Cuál es el problema que me gozan mucho los compañeros? Que casi siempre quedo de primera princesa.
¿Qué va de virreina? Entonces a mí ya me saludan así, hombre, ¿qué va de virreina? ¿Por qué? Porque muchas veces le puedo hacer una larga lista con una relación muy exacta, quedo de primera princesa o quedo de virreina. O sea, me falta el palo. He quedado 3 veces de finalista en las últimas convocatorias de autor-editor, por 2 o 3 décimas. Se lo puedo demostrar. Donde alguien con un poquitico más de refinamiento, un poquitico más de trabajo, de pulimiento o de suerte, considera que el otro trabajo es mejor. Y el mío, en los 2 últimos concursos, he sacado 87.2 y me ha ganado otro competidor con libros maravillosos de 87.5. Entonces, no, eso no ha cambiado para nada, papá. Yo no he ganado nada distinto. O sea, no falta el concursito por ahí. El año pasado me gané uno de periodismo. Me gané uno de periodismo del municipio, con un artículo también de humor, de crónica urbana. Me gané un concursito de periodismo, lo que pasa es que ese no es famoso ni salió publicado. El año pasado quedé finalista en el concurso de semana, 25 millones de pesos, sobre qué pienso yo de escribir en Medellín. Hice un artículo, una reflexión sobre escribir en Medellín, que es de finalista mano a mano con una periodista costeña que hablaba del empoderamiento femenino y que hablaba de la importancia de las mujeres en la sociedad actual, en el periodismo y en el gobierno. Y las 4 jurados eran mujeres. No discuto que el trabajo sea brillante, pero yo ahí no tenía nada que hacer. Porque un señor de Medellín quejándose de lo difícil que era ser escritor aquí, que le iba a importar a 4 superperiodistas bogotanas, cuando la otra periodista costeña estaba diciendo cosas importantes sobre la necesidad de reivindicar de manera nacional el papel de la mujer. ¿Qué hago yo ahí? Nada. O sea, perdí en Francalit. Pero le digo una vez, eran 500 trabajos. Y la periodista ganó en Francalit con un gran artículo, una reflexión muy seria. Ahora, si hubiera habido 2 hombres escritores de Medellín en el jurado, los sensibiliza de pronto el tema mío. Pero en ese caso no, en un concurso nacional. Otra vez, mi estimado amigo, primera princesa, mucho no. Pero sí, ahí está en semana, premio periodismo de semana. Pero no importa, a mí lo que me interesa es escribir. Yo juego con los concursos, juego mucho con los concursos. Quedo de primero, de segundo, de tercero, no me importa, vuelvo y mejoro el texto, y el otro año vuelvo y lo mando. ¿Qué me pasó en la Universidad de Antioquia? Mandé un texto, una crónica médica, y quedé de 17 entre 18. Y me ganó un estudiante de medicina el primer semestre. No, yo casi que me vengo para aquí cuando esto era manicomio. Y yo dije, pero hombre, ¿cómo así, hombre? Me ganó un peladito el primer semestre con una crónica que honestamente no la vi muy poderosa, pero respeto pues al jurado. ¿Sabe qué hice el otro año? Le cambié el título. No cambié una sola palabra, cambié el título y me lo gané. Con el mismo ensayo, lo pueden leer, está publicado. Está publicado. Entonces, en el uno quedé último, de 17 entre 18, y en el otro quedé primero. Felicitado y todo, que qué artículo tan bueno, leía lo mismo, casi que había un jurado que era el mismo, y no lo reconoció. Yo no sé si se lo leen a profundidad, pero ahí está. O sea, mire que eso es puro azar. La calidad también se impone, por supuesto, pero también hay cierto de suerte, hay cierto de afinidad al tema que uno le propone al jurado. Entonces, de los concursos es otra discusión que se puede hablar 5 horas de eso. Bien, yo dije que 2 preguntas, pero es que ya vamos a cerrar aquí en la Usted es el jefe, papá, diga a ver qué hacemos. Entonces, nada, invitación. El próximo mes ya les voy a contar quién viene. Liliana Restrepo, ¿la conoces? Claro, editora de Otra Balsa. Oh, querida, claro. Todo mi afecto y todo mi respeto por ella, claro. Va a venir, va a estar el último jueves de julio acá, hablando de eso. Ay, no le he contado que la que me ha ganado los concursos en el municipio es ella. Ella como autora editor, porque ella es muy refinada. Sí. Y me ha ganado los 2 últimos concursos con libros y yo he perdido por 2 décimas. Con ella, con Viviana. Esta es Viviana, la que le ganó a... Te quiero, Viviana. Va a estar acá el último jueves de julio. ¿Listo? Entonces, estén pendientes. Emilio Restrepo, Joaquín Tornado y un hombre solo mal acompañado. Vamos a escribirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la biblioteca con familia que antes.
Gracias a Casa Tomada. Agradezco mucho la invitación, no solamente a Confama, a Arbey, al compañero Wilfer, a Casa Tomada, a Rivillas. Es muy estimulante la labor que hacen, estimulando apoyando los nuevos escritores o los escritores un poquitico incógnitos. Casa Tomada tiene un papel preponderante en la difusión de la cultura en Medellín. Lo mismo Confama, lo mismo el sistema de parques, bibliotecas. Excelente. Los escritores necesitamos apoyos como este. Muchas gracias. Como siempre. Bien, muchas gracias. Te manda saludos.